Así como a diario necesitamos alimentar nuestro cuerpo, es necesario que a diario vamos al rollo de la palabra y demos alimento a nuestro espíritu. Te invito a que juntos comamos del rollo, a que nos alimentemos de la palabra. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy, en el día 239, leeremos los capítulos 18, 19 y 20 del libro de Ezequiel. Comencemos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad,
él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora leeremos el capítulo 19. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, como se echó león entre los leones, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, el estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apesado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Ahora leeremos el capítulo 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre
ellos para cumplir mi enojo con ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo los alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado.
y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así los litigaré con vosotros, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras su ídolo y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y irás al bosque del Negev. Oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde, y el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ellas todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, no proferiré estas parábolas. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 18, el Señor nos enseña a que seamos responsables de nuestros pecados y asumamos nuestra culpa. En el versículo 2 de este capítulo 18, ellos expresan lo siguiente, el pueblo de Israel. El Señor les dice de esta manera, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas y los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la entera? Muchas personas se guían por los refranes, por las filosofías, por las corrientes que este mundo quiere llevarnos. Pero nosotros tenemos que tener como estandarte, como filosofía de vida, como principio, la palabra de Dios. Ellos habían tomado como principio esos dichos populares. Habían querido ser como las otras naciones. Y también el Señor nos invita a no declarar que de alguna manera la culpa es de nuestros antecesores, como lo hizo este pueblo en el versículo 4, que dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ellos habían dicho que ellos no tenían el pecado, sino según el refrán, era que los padres habían pecado y que por culpa de los padres ellos estaban viviendo en la condición en que estaban. Sabes que muchas veces sucede lo mismo. Hay personas que no han querido asumir su compromiso y su rol de padre como debe ser, porque expresan que es que no tuvieron un padre,
o que no tuvieron una madre y que por eso no pueden asumir ese rol de madre. No son tiernos con sus hijos, no le dedican tiempo de calidad porque expresa que a ellos los trataron mal, que no los abrazaron, que no fueron tiernos con ellos, que fueron quizás a las patadas. Y de esa manera se comportan con sus hijos, porque siempre declaran que la culpa es de sus antecesores. No quieren asumir la culpabilidad de sus propias decisiones. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Cada uno de nosotros decidimos cómo actuar, cómo comportarnos, independiente de nuestro pasado. Todos hemos tenido pasados difíciles, quizás algunos más difíciles que otros, pero cada uno decide cómo va a vivir y cómo va a sortear su futuro. Cada uno decide qué decisiones va a tomar independiente de ese pasado que haya tenido. De hecho, el versículo 20, el Señor nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así es de que tú y yo somos responsables de nuestras decisiones. En el capítulo 19 vemos un lamento y una endecha por los gobernantes. Este versículo empieza diciendo endecha. ¿Qué es endechar? Es lamentarse, es dolerse, es hacer luto, un duelo, un dolor por, en este caso, por los príncipes, es decir, por los gobernantes. ¿Y por qué Dios les dice que se lamenten por ellos? Porque gobernaban en la voluntad, porque cuando uno gobierna en la voluntad de Dios trae bendición, pero cuando no, no. Vemos cómo el capítulo empieza a hablar de una endecha, pero más adelante nos habla de un tiempo en el que Israel estuvo bien con Dios y en el que Israel pudo tener unos gobernantes que andaban en la dirección de Dios y se veía la prosperidad en el pueblo de Israel. No sabemos si está haciendo alusión al rey David, al rey Salomón, pero dice así en el versículo 10 al 12, el capítulo 19. Dice así, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo reyes, que dio a luz reyes que fueron admirables. Por ejemplo, a Salomón vinieron a visitarlo de lejanas tierras para conocer su sabiduría, para ver la gloria y la majestad de su reino. Pero el pecado trae consigo consecuencias, entre ellas, una de las consecuencias son malos gobernantes. Quizás tú y yo nos podamos quejar de los gobernantes que tenemos ahora, pero todo tiene que partir de todos, de nosotros volvernos a Dios, porque la raíz de que tenemos malos gobernantes es el pecado mismo. Y lo vemos en el versículo 14, que dice así, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Es decir, ya no hay un rey, como dicen por ahí, de que hacer un caldo. Nosotros necesitamos volvernos a Dios. Como resultado, entonces Dios les dice, endechen, versículo 1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Es decir, levanta dolor, levanta clamor, levanta lamento. Hoy usted y yo somos invitados a que oremos por nuestras autoridades, a que le pidamos a Dios que abra sus ojos para que ellos puedan entender la gracia de Dios. Ellos aprendieron a actuar mal y eso lo vemos en el versículo 2, que dice así, dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Aprendieron según el pecado a hacer malas prácticas. Y en el capítulo 20 podríamos decir qué difícil es un no de Dios, cuando Dios nos dice no. Y muchas veces duele esos no de Dios, pero son muy merecidos. Por ejemplo, acá vemos que ellos habían ido a consultar a Dios
pero ellos buscaban, era el favor y el beneficio de Dios, mas no buscaban a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 20 que dice así: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venid vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque buscaban el favor de Dios, pero no buscaban a Dios. Buscaban el consejo de Dios, pero no querían obedecer la voz de Dios. Y Dios empieza a explicarle por qué había dicho no, por qué Él dijo no les voy a responder, porque les había dado instrucciones, pero no obedecieron. Versículos 6 al 7, que dice así: Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos no obedecieron. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios, como lo vemos en el versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Dios obró en sus vidas, Él les dio mandamientos. Si usted sigue leyendo, empieza a relatar cómo Dios los cuidó, cómo Dios los trató, cómo Dios los formó, cómo Dios les dedicó tiempo, cómo Dios les dio mandamientos, pero tampoco quisieron obedecer. Verso 10 al 13 dice: Los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebelaron contra mí, la casa de Israel, en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Ellos no habían querido obedecer a Dios, no habían querido someterse a la espalda, a la voluntad de Dios, sino que le habían dado la espalda al Señor. Por lo tanto, lo que necesitaban ahora era una disciplina que les enseñara a reconocer quién era Dios. Versículo 37 al 38 dice así: 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar a los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Qué triste es tener que conocer a Dios en medio de situaciones difíciles y crisis y disciplinas porque no queremos conocerlo de otra manera. Quiero invitarte a que terminemos esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Seguirás buscando los beneficios de Dios o buscarás realmente al Señor obedeciéndole y haciéndole rey de tu vida? ¿Qué tal si en este momento le dices al Señor que quieres de buscar sus beneficios para buscarlo realmente a Él? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.